La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos abordar un tema que está en ciernes, en desarrollo, como es la implementación del mandato popular expresado en las urnas a través de la consulta popular y el referéndum, y las tareas que deberá cumplir la Asamblea Nacional, que además está con el mandato de la Corte Constitucional que obliga a la implementación de estas reformas en la consulta popular y en el referéndum. Pero quisiera empezar con un tema de coyuntura como ha sido esta semana, el análisis en la Corte Internacional de Justicia de la demanda presentada por México contra el Ecuador, pero también la demanda presentada por el Ecuador contra México por recibir a delincuentes, a condenados en la justicia ecuatoriana, como es el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y además procesos por presuntas irregularidades, como el caso de la reconstrucción de Manabí y un presunto acoso que también tiene en trámite. Estos temas vamos a abordar con quienes hemos convidado a este programa: el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, analista, escritor, ex embajador en Colombia; la doctora Karen Sichel, jurista y analista; y el doctor Juan Pablo Aguilar, analista y académico. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Gonzalo Ortiz, ¿cuál es su lectura de lo que ha ocurrido esta semana con la presentación de México contra el Ecuador en la Corte Internacional, pero también una presentación muy sustentada que hiciera el embajador de carrera, Andrés Terán, que presentara ante la Corte Internacional de Justicia? Gonzalo, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día a los panelistas. Qué gusto estar compartiendo esta pantalla, ya que no el mismo cuarto. Pero quisiera precisar una cosa, Miguel, y es que las audiencias que tuvieron lugar martes y miércoles no trataron el tema de fondo de la demanda de México ni de la contrademanda del Ecuador. Se referían a una cosa muy particular, a unas medidas cautelares, más bien provisionales, dicen en la Corte Internacional de Justicia, unas medidas cautelares un poco absurdas que México quiere que la Corte le imponga al Ecuador. Digo que son absurdas porque son cosas obvias, que es una de esas, la protección de la embajada, el libre acceso de los agentes mexicanos que quieran acceder a recoger los archivos y las otras cosas, así como en las residencias que pueden haber ocupado los diplomáticos mexicanos que salieron velozmente del Ecuador. Así que es sobre eso que se discutió en estos 2 días y más bien lo de fondo, las 2 demandas se tratarán posteriormente. Tuve la precaución de preguntarle al propio Andrés Terán por WhatsApp. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores con Luis Vallas, con José Valencia, cuando José Valencia fue canciller. Y por tanto compartimos piso y casi oficina, porque estaba yo de vecino de él, y le pregunté que cuánto calcula él que la Corte se tome para resolver sobre estas medidas provisionales. Y Andrés supo decirme que serán unas 3 semanas, que en ese tiempo se calcula que resolverá la Corte. La presentación del Ecuador, como bien dijiste, Miguel, fue excelente. Comenzó Andrés Terán y luego continuaron los abogados contratados por el
Ecuador, Crossato, Murphy y Good, que hicieron, cada uno tomó una parte de la argumentación y luego la cerró de nuevo Andrés Terán, expresando el pedido concreto del Ecuador. Y el pedido es que se desechen estas medidas cautelares, que la Corte no aplique estas medidas cautelares al Ecuador, entre otras cosas porque el Ecuador le ha asegurado a México que no hay ningún problema, que todo lo que está pidiendo se ha cumplido. Precisamente, doctor Gonzalo Ortiz, en su intervención, el embajador Andrés Terán ante los Países Bajos fue absolutamente claro al decir que el Ecuador, sin que pida México, ha dado plenas garantías y que cumplirá con respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas. Igual fueron las presentaciones, como bien ha dicho el doctor Gonzalo Ortiz, de los abogados de mucho prestigio, Murphy, Crossato, Sender y Good, efectivamente. De cualquier manera, en el tema de fondo, doctor Gonzalo Ortiz, para vender a la comunidad internacional y no desinformar que México dio asilo político a un perseguido, tiene que estar consciente la comunidad internacional que México dio cabida a un condenado, a un delincuente que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y que en algún momento en el exterior no se entendía muy bien esto. Yo creo que sigue sin entenderse, lamentablemente, ¿no? Hay constantes informaciones en la prensa, por ejemplo, Miguel, ya que tenemos práctica de prensa escrita los dos, vemos constantemente que la cobertura dice a un acusado de sobornos, a un acusado de crímenes comunes. El País, por ejemplo, consistentemente, el diario El País, consistentemente se niega a decir que es un condenado, y como bien dijiste tú, en 2 causas, con una sentencia definitiva. El País nunca dice que se trata de un condenado. El País siempre dice que es un acusado. Esa es la razón por la que el Ecuador precisamente se opuso al asilo y dijo constantemente a México, y lo recordaron el miércoles las presentaciones de los abogados del Ecuador, que constantemente le requirió a México, le expuso que era ilegal, que el señor tenía cuentas pendientes con la justicia, que México estaba interfiriendo en los asuntos internos del Ecuador, y a México, a pesar de todo eso, continuó dándole al comienzo el trato de huésped, de protegido, no se sabía, pasaron meses y solamente cuando se aceleraron las declaraciones infortunadas, malévolas, yo diría que hasta viles, de López Obrador en contra de lo sucedido con el magnicidio de Fernando Villavicencio, es que le concedieron el asilo. Bienvenida la doctora Karen Sichel, jurista y analista. ¿Cuál es su lectura de este tema en las relaciones entre México y Ecuador que fueron rotas por otorgar asilo de la manera que decía el doctor Gonzalo Ortiz a un condenado por la justicia ecuatoriana? Y hay que decirlo también y decirle al mundo, Jorge Glass tuvo 2 sentencias condenatorias en donde pasaron más de una decena de jueces nacionales en los 2 procesos con derecho a la defensa. Doctora Karen Sichel, muy buen día. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi opinión respecto de esto es que hay varios niveles de análisis. El primer nivel es respecto a entender lo que está pasando ahora, que son las medidas provisionales y lo que se está discutiendo en la Corte Internacional. El segundo nivel creo que es irnos al tema de fondo respecto del asilo político que fue dado por México de un delincuente común, que es realmente la categorización del señor Jorge Glass. Como usted lo ha mencionado, es una persona que ha sido condenado por varios delitos: asociación ilícita, cohecho, también es investigado por peculado. Y si bien es cierto, hay un grupo político, particularmente la Revolución Ciudadana, que señala que esto ha sido un secuestro,
Lo que es claro es que esta persona salió de la cárcel de manera ilegal, de manera corrupta, y esto ha sido certificado por la mismísima Corte Constitucional, que cuando Jorge Glass gozaba de libertad por la sentencia que fue dada en noviembre de 2022, a través de unas medidas cautelares, la Corte Constitucional ha señalado que esas medidas cautelares se dieron de manera irregular. Entonces, ante esto, yo creo que es importante ver la jurisprudencia que en este aspecto tiene la Corte Internacional de Justicia. Y hay un caso que a mí me parece que es importante, que es el caso de Djibouti, Francia, en donde en el párrafo 145 la Corte Internacional de Justicia dice que si bien es cierto, los estados tienen esta potestad unilateral de otorgar el asilo político, esta obligación o este derecho tiene que entenderse a la par de la obligación del Pacta Sunt Servanda, que es otro que se encuentra reconocido en otra convención, en el artículo 26. Entonces, cuando uno entiende estas dos normas de manera global, digamos, lo que vemos es que realmente México no tenía la capacidad de darle el asilo político a una persona que es un delincuente común y que es un sentenciado de la justicia. Y en este caso particular, la misma Corte Internacional de Justicia dice que cuando los estados vulneran estas normas, entonces no hay un uso legítimo del asilo político, sino lo que existe es una obstrucción de la justicia. Y en este caso creo que es lo que pasó con México. México lo que buscó hacer fue obstruir la justicia ecuatoriana, y ese es el nivel interno. Y solamente para terminar, creo que más allá del conflicto de México con Ecuador, tenemos otro nivel de análisis que es el nivel transnacional, en donde nosotros podemos observar el poder del crimen organizado transnacional. Creo que al final de cuentas aquí Ecuador puede ser una voz de sensatez en foros internacionales en donde se reevalúe la figura del asilo político y entendamos que como región nosotros estamos siendo víctimas actualmente de un fenómeno social que trasciende fronteras, que es el crimen organizado transnacional. Y es en ese contexto en donde se tiene que entender el conflicto de Ecuador y México. Doctora Sichel, con esas consideraciones, esto va a tomar su tiempo en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, pero sería importante posicionar. A usted hemos visto en cadenas internacionales haciendo declaraciones muy claras sobre esto, pero el Ecuador quizás no requiere una campaña en donde realmente se diga la verdad de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Sí, Miguel, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que a los ecuatorianos a veces nos cuesta, y no solo a los ecuatorianos, sino a los países que confrontan problemas complejos, nos cuesta llamar las cosas por lo que son. Y nosotros vemos a través de, por ejemplo, informes internacionales, el informe global del índice organizado, lo que muestra es que tanto México como Ecuador tienen una altísima participación estatal en las actividades delictivas. Por ejemplo, Ecuador tiene un puntaje de 8%, de 8 sobre 10 de participación y México 7.5. Somos de los países del mundo que más alto están evaluados en esto. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Significa que nuestros políticos tienen enlaces con el crimen organizado. Eso significa. Entonces, si es que nosotros tomamos estos elementos y los vemos bajo la luz del conflicto México-Ecuador, cuando el señor AMLO ha sido investigado por la justicia estadounidense por sus nexos con el narcotráfico, el señor Jorge Glass tiene al menos por decir lo mínimo, indicios de haber participado con el narcotráfico y tiene sentencia ejecutoriada por delincuencia organizada, por asociación ilícita, perdón. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos si es que lo que está detrás de esto realmente es la fuerza del crimen organizado operando a nivel internacional. Mi respuesta es que por supuesto que lo que estamos viendo es un fenómeno del poder que hay detrás de estas estructuras criminales y lo que debemos decir, como digo, debemos llamar a las cosas por lo que son. Lo que es Jorge Glass es un delincuente común que tiene unas vinculaciones claras con organizaciones criminales ecuatorianas y que está siendo solapado por un gobierno, no por un Estado, no por una nación ni por su pueblo, por un gobierno que también tiene vínculos con organizaciones criminales. Y entonces aquí tenemos que decidir claramente de qué lado estamos. Y para mí el lado correcto es pues afrontar la complejidad de este problema, entender la complejidad de este problema y no ponernos del lado de la impunidad y peor aún bajo
bajo estas ilusiones de persecuciones políticas, cuando además las personas que estamos aquí sabemos claramente que los que perseguían políticamente y los que buscan una agenda de totalitarismo en el país no son otros sino esas personas. La Revolución Ciudadana son quienes han instaurado esta tradición o han seguido esta tradición en el Ecuador. Así que sí, para mí es lo que usted dice, Miguel. Creo que el Ecuador tiene que comenzar a contarle al mundo quién es Jorge Glass y a contarle al mundo qué estamos viviendo aquí con la influencia que tiene el crimen organizado con la política. Porque además esto es un problema internacional. Así, a ver si es que la comunidad internacional comienza a entender que ante este problema internacional necesitamos también de su cooperación. Bienvenido al académico y analista Juan Pablo Aguilar. ¿Cuál es su lectura en el estado de relaciones que estamos con México y Ecuador cuando el caso ha sido llevado a la Corte Internacional de Justicia? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Gonzalo, Karen. Comparto todo lo que aquí se ha dicho y creo que lo último que explicó Karen permite entender el porqué de muchas de las cosas y nos muestra el trasfondo que está aquí, que existe en realidad en esto. Yo quisiera aportar algo más. ¿Por qué diablos nos metimos en esto? Resulta que ya estando en este juicio y haciendo todo lo que ha pasado después de hacer esa barbaridad de tomarse la embajada, lo que está haciendo la Cancillería, lo que está haciendo el gobierno es lo que hay que hacer. Y creo que lo está haciendo bien. El problema es haber llegado a esto. ¿Por qué esta demanda que se acaba de presentar no se presentó antes de que las cosas lleguen al estado en que estaban? Y a mí lo que me preocupa aquí es que todas estas actuaciones, todos estos manejos que se están dando, tanto en México como acá, no responden a una política de Estado, a una necesidad política nacional. Creo que todo es el resultado de aplicar determinadas medidas utilitarias dentro de una coyuntura en lo que menos importa es el país. Lo que importa es cómo voy a ganar la consulta, cómo voy a ganar las elecciones, qué van a decir de mí, cuál es la imagen que voy a tener, cuál es el resultado de esto en las encuestas. Y creo que esa es una perversión de la política y que la estamos viviendo plenamente. Y en medio de todo este esquema, además de crimen organizado, de vínculos con el narcotráfico, mi preocupación con el gobierno de Daniel Noboa es que no creo que sea inexperto e impulsivo. Yo creo que piensa muy bien lo que está haciendo, pero lo hace no desde el esquema de un estadista que está pensando en gobernar un estado, sino desde el punto de vista de un empresario que está pensando en cómo hace sus negocios. Y eso a mí me preocupa realmente. Volviendo al tema de México, ¿cuál cree que debiera ser el desenlace si esto va a tomar un tiempo, Juan Pablo? Todo depende de qué vaya a pasar en México en las próximas elecciones, de cómo reaccionen los líderes de cada país. La presentación de la demanda del Ecuador abre la posibilidad de que para la Corte se pueda plantear la idea de que ambas partes retiren sus demandas, que se hagan de a buenas o algo por el estilo. Y yo no creo, tal vez soy optimista en esto o absolutamente ignorante del derecho internacional, pero no creo que esto prospere más allá de todas estas dificultades que estamos teniendo. Y creo que como normalmente ocurre en estos casos, los únicos que van a salir ganando son los abogados. Es decir, este sería un pleito de abogados o también de soberanía, de respeto a la integridad que se ha Todo eso exigido a está de por México. medio, sí, sin duda, todo eso está de por medio, pero a la final, ¿qué saca el Ecuador con esto? ¿Qué saca México con esto? Los que cobran los honorarios son los abogados de parte y parte. Ahora, también es importante, Juan Pablo, posicionar la situación que vive el Ecuador cuando México ha desinformado, llegar al punto de que López Obrador en su momento dijo que la calidad de delincuente de Glass debiera calificar la justicia internacional. ¿Qué es esto? No, sin duda, sin duda. Eh, Creo que lo más terrible, pero al mismo tiempo algo que lo muestra de cuerpo entero es lo que hacen personas como Rafael Correa, que lo que menos le importa es del Ecuador, sino su posición política. Creo que hay una cantidad de políticos serios en este país que sin estar de acuerdo con lo que ha pasado, sin embargo,
toman posición a favor del país, tratan de que el tema salga con el menor daño posible para nuestras posiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que, que esa es una posición adecuada. Pero no podemos dejar de reconocer todo esto que está detrás, ¿no es cierto? Y toda la serie de problemas que esto nos puede traer, porque no es algo aislado, sino que muestra una forma de hacer política que, repito, a mí personalmente me preocupa. Doctor Gonzalo Ortiz, para pasar a los temas internos, ¿qué debe esperar el Ecuador en el tratamiento de este caso en la Corte Internacional de Justicia? Perdón, yo creo que es importante que primero tengamos confianza en nuestros agentes, como se llama ante la Corte, es decir, nuestro embajador en la Haya, que es también representante ante la Corte Internacional de Justicia, y aquellos abogados que ha contratado el Ecuador. Juan Pablo decía que hay que pensar por qué nos metimos en esto, y yo estaba pensando que nos metimos en esto porque Glass se metió en la embajada. Ahí comenzó el problema. Y claro, México le dio un estatus muy especial, ¿no? De huésped. Y luego dijo que no nos anunció oficialmente que le había dado asilo, sino que nos enteramos directamente por una carta que le había pedido el asilo. Porque al comienzo decía que no, que si pide asilo se considerará si se lo da o no. Y luego ya estaban en eso. La contrademanda del Ecuador es, yo también coincido en eso con Juan Pablo, de que tal vez no fue lo más oportuno presentarla el lunes, que debía haber sido presentada antes. Incluso podía haber sido presentada cuando estábamos en estas negociaciones con México de a dónde es que, cuándo y cómo se podía México aceptar el hecho de que tenía que entregarle a Glass, cosa que México se negó. Pero recuerden que incluso nos pareció un poco raro que la Cancillería pusiera una carta por escrito solicitándole a México permiso para entrar, para que la policía entre y capture a Glass. A mí en su momento me pareció medio disparatada esta carta, pero ahora es parte de nuestra defensa. Es decir, se marcó ahí un hito. El Ecuador le estaba pidiendo oficialmente a México que le deje capturarle a Glass porque Glass tenía cuentas pendientes con la justicia. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Ojalá sea lo que Juan Pablo dice, es decir, que lleguemos a un acuerdo amistoso, que no, en el otro caso que puede tomar meses, hay oportunidad de sentarse a conversar. Lo que se demostró en la audiencia del miércoles es que México se ha negado por completo a negociar. México lo que quiere es venganza y ojalá se cedan posiciones y lleguemos a un acuerdo razonable con México, ¿no? No hay duda de que fue una medida extrema, como dijo Andrés Terán el miércoles, es una medida excepcional, una medida que se tomó en circunstancias extraordinarias por esta situación a la que habíamos llegado. Yo lo que espero es que lleguemos a restaurar las relaciones con México. En general no hay que romper las relaciones con ningún país y menos con México, que es un país tan importante en América Latina. Y como dice Juan Pablo, tal vez sea de esperar al cambio de gobierno. Lo malo es que la señora Sheinbaum, que es la que parece que va a ganar, la heredera de AMLO, la señora Sheinbaum es más partidaria de la Revolución Ciudadana que el propio AMLO. Sheinbaum es la que ha contratado, les ha dado sueldo, les ha dado cargo a los, en el gobierno de la Ciudad de México, a los correístas que están refugiados allá. Así que no sé si haya que tener muchas esperanzas en Sheinbaum, sino más bien en la profesionalidad de la diplomacia mexicana. Gonzalo, ahora un acuerdo, el restablecimiento de relaciones, pasa también por el reconocimiento de las acciones cumplidas por un país y también el reconocimiento de los errores. Aquí, ¿cómo podemos decir cuando
lo que México ha planteado y AMLO es entréguenme a Glass y denme el salvoconducto, sin querer entender la realidad judicial que tiene Jorge Glass en el Ecuador, Gonzalo. Sí, ahí se ve esa necedad en la que están, la posición en la que están, se sienten afectados en su soberanía y su dignidad. Hay que entender eso. México desde el comienzo no vio las razones del Ecuador, se negó, cerró los ojos, porque México tiene esa actitud frente a la revolución ciudadana, AMLO, ¿no? Es decir, comulgan ideológicamente y por tanto creen que es el lawfare, es decir, que se está actuando contra ellos a través de la ley cuando son y que son perseguidos políticos. Esa falacia se cayó con el juicio a Pollitt en Miami, ¿no? El hecho de que haya sido condenado unánimemente por un jurado en los 6 cargos que se presentó contra él, demuestra que no hay una persecución política, que hubo corrupción, que Odebrecht pagó decenas de millones de dólares en la época del gobierno de Correa, que le pagó a Pollitt, que le pagó a Glass, y como digo que yo en un artículo, no hay duda de que también eso fue repartido hacia arriba, porque Correa era el que controlaba todo, absolutamente todo lo que pasaba en el país, no se diga en su gobierno. Doctora Karen Sichel, por lo que se ha señalado hoy, hay casos en América Latina como sucediera con el gobierno uruguayo del presidente Tabaré Vázquez, cuando el expresidente del Perú, Alan García Pérez, fue e intentó recibir el asilo político del gobierno uruguayo. Y el presidente Tabaré Vázquez, un gobernante de la izquierda racional, moderada de Uruguay, y le dijo, no, tenga la bondad de salir de la sede, y tuvo que retornar Alan García, y cuando iba a ser aprehendido, simplemente se suicidó. Ni siquiera tenía condena, pero estaba procesado por el caso precisamente Odebrecht. Es decir, hay casos en donde debiera entender la comunidad internacional para relacionar con la situación de Jorge Glass en el Ecuador. Sí, por supuesto. Usted acaba de darnos un ejemplo en donde se actuó de una manera distinta, se actuó con buena fe. Y es precisamente eso, ese principio de buena fe que se entiende que los estados deberían tener cuando entienden sus obligaciones internacionales o entienden sus derechos internacionales. En este caso, el derecho unilateral de México de conceder o no conceder asilo a una persona que, como hemos dicho, es un delincuente común. No les alcanzan las excusas. Realmente cuando uno comienza a ver quién es Jorge Glass, cada vez se hace más indefendible que esta persona sea un perseguido político. No solamente hablemos de las decisiones de justicia del Ecuador, que, repito, se van hasta la Corte Constitucional. Estamos hablando de que el órgano de administración de justicia constitucional más alto del país ha determinado que el señor Jorge Glass salió de la cárcel a través de unas medidas cautelares que iban en contra del cumplimiento de una sentencia, contraviniendo el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, estamos hablando que este señor, en palabras sencillas, se escapó de la cárcel. Legalmente, este señor se escapó de la cárcel a través de una medida cautelar que se le dieron por actos de corrupción. Por eso, porque un juez aceptó recibir dinero, es que el señor Jorge Glass sale de la cárcel. Luego, los chats del caso Metástasis nos dejan ver que probablemente este dinero vino del narcotráfico. Vino dado y financiado por el señor Norero, que es un narcotraficante, el patrón. Pero olvidémonos de los juicios de aquí por un segundo y tomemos lo que decía Gonzalo sobre el juicio de Carlos Pollitt. También ahí encontramos indicios de que el señor Jorge Glass recibió coimas que van a los 17 millones de dólares. Entonces, si es que uno comienza a ver la historia de Jorge Glass, es evidente que este señor no es un perseguido político, sino es un pillo, es una persona que fue al Estado a robar. Y es una persona que tiene vínculos con los crímenes, con los grupos criminales. Yo quiero también hacer aquí una reflexión sobre algo que me parece muy importante que lo dijo Juan Pablo, sobre el comportamiento del gobierno en este tema. Juan Pablo nos preguntaba cómo es que llegamos aquí. Y yo creo que llegamos aquí también por el pacto que hizo el gobierno con el correísmo en su momento. Claro, el gobierno tuvo
llegó a un momento en donde ya las cosas eran inmanejables, en donde evidentemente tuvo que tomar una decisión extraordinaria y que, como lo decía Miguel, muchos ecuatorianos apoyamos. Pero la razón por la que el gobierno llega aquí también tiene que ver con un pacto que se fue cayendo por marzo del 2024, en donde el gobierno mantenía una ambivalencia y un cálculo de conveniencia respecto de sus leyes que querían ser aprobadas, respecto de cómo iban a aprobar esas leyes, y respecto de una consulta popular que se venía, que sin duda influyó en las decisiones políticas del gobierno. Yo coincido, no porque ellos hayan estado decidiendo en función del bien común de los ecuatorianos, sino porque estaban tomando decisiones electorales para ganar elecciones. Entonces, lamentablemente vemos aquí que en la política ecuatoriana existen políticos que o deciden como en este caso creo que algunas decisiones del gobierno se toman por su popularidad o por estrategia o por cálculo, y otros políticos como Jorge Glass, que lo que son, lamentablemente, son delincuentes comunes. Y ese es el mensaje que tenemos que acordarnos los ecuatorianos cuando entendamos por qué estamos metidos en esto. Estamos metidos por haber elegido a delincuentes comunes y también estamos metidos por tolerar que nuestros gobernantes asuman el Estado o sus funciones políticas como si es que fuera un tema de conveniencia y sin pensar en los ecuatorianos. Juan Pablo Aguilar, ¿qué debe esperar el Ecuador de este caso en las relaciones con México y quizás posicionar de una manera mucho más firme la tesis ecuatoriana? A ver, yo creo que el Ecuador está haciendo lo que tiene que hacer. Yo sí creo que el trabajo que está haciendo la Cancillería, que el trabajo de esta audiencia es un trabajo correcto y creo que lo está haciendo muy bien. Creo que después de la toma de la embajada, las reacciones de los niveles responsables de esto en el Ecuador han sido las adecuadas. ¿Qué se puede esperar? No sé, porque no hay una racionalidad basada en eso que decíamos, en la idea del bien común, en una política de Estado. Lo que tenemos aquí son intereses de mafias. ¿Y por qué pasa lo de Glass? Pasa lo de Glass porque hay un gobierno vinculado con estas mafias que pretende proteger a uno de los miembros de esa mafia que tiene problemas con la justicia. Es así de simple y así de grave. Creo que lo que planteaba Karen es lo más importante para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque creo que en mucho la, lo bien que nos está yendo en este tema o el hecho de que no nos hayan pateado en el piso después de hacer lo que hicimos, tiene que ver con que estamos en el lado de una lucha contra esta delincuencia organizada vinculada con gobiernos. Y creo que los otros gobiernos son conscientes de que eso pasa. Y algo que tal vez pueda no resultar importante, pero yo retomaría lo que decía Gonzalo sobre el uso de las palabras. Él se refería a la manera en que el diario El País plantea las cosas. Yo creo que hay que empezar ya a decir las cosas por su nombre. El- en muchas noticias, en muchas notas de prensa, se dice el empresario John Pollitt que ha hecho, no sé qué empresario John Pollitt, es un sinvergüenza, es un ladrón. Hay que decirles ladrones, lo son. Hay que decir que son unos sinvergüenzas. Y no nos atrevemos a decir esas cosas. Y creo que hay que poner las cosas en su punto, porque si no se genera todo este estado que es bastante normal entre nosotros, ¿no es cierto? Convivir con el sinvergüenza, reírnos de la sinvergüencería, disculpar una cantidad de cosas, que a la larga lo que hacen es generar una situación como la que vivimos, una descomposición general de la sociedad que ya no podemos controlar. Vamos a hablar sobre el tema de las secuelas de la consulta popular y el referéndum, lo que debe hacer la Asamblea Nacional una vez que el Ejecutivo remita los proyectos por este mandato popular expresado en las urnas, al menos en 9 de 11 preguntas, y lo que tiene que ver con reformas legales, porque hay algunas como la extradición o el tema de Fuerzas Armadas, que ya fue tratado en la Asamblea Nacional y es una reforma constitucional. Partiendo de un hecho, doctor Gonzalo Ortiz, el dictamen de la Corte Constitucional 124 CP 24 determinó, antes de que se realice la consulta popular y el referéndum, recordó tanto al presidente de la República cuanto a la Asamblea Nacional que queda vedado incluir en estos proyectos que irán a la Asamblea temas que no se hayan circunscrito
en la consulta popular y el referéndum, y que además deben regirse por este mandato popular. Sí, bueno, me parece que ese mandato es bueno para un país como el nuestro y que con frecuencia se alargan los límites de lo que se propone y de lo que se resuelve, ¿no? A mí más que lo que más miedo me da, sobre todo que en la asamblea se incluyan otros temas. Ya vimos un ejercicio muy curioso, que el presidente, cuando pidió el alza del IVA, consiguió además otros impuestos que ni siquiera había pedido y que se incluyeron y que, claro, le han caído muy bien al gobierno, pero que no era ni, ni, ni siquiera legal que la Asamblea los incluyera, porque ellos no tienen iniciativa en el tema impositivo. Pero ya que hubo eso, me parece que la Corte lo que está haciendo es diciendo eh, no estiren las sábanas demasiado, sino que circunscríbanse a lo que pregunta la consulta popular y referéndum y lo que tiene que resolverse en relación a eso según haya decidido el pueblo en las urnas. Así que no está mal que la Corte haya hecho esta admonición. Consecuentemente, la Asamblea debe proceder estrictamente con ese mandato popular, doctor Ortiz, e implementar las reformas. Que no suceda lo de las reformas penales, en donde se quiso meter gato por liebre con el incremento de penas, con la revisión de sentencias ejecutoriadas, como es el sueño de los que buscan la impunidad. En efecto, no estamos libres de ese tipo de sorpresas, ¿no? Y sobre todo cuando, por el pacto que recordaba Karen, se entregó la Comisión de Justicia a la Revolución Ciudadana. Es decir, se entregó la Comisión de Justicia a este grupo de ladrones, como bien hay que nombrarlo. Juan Pablo decía que no nos animamos a decirlo, pero yo tuve un artículo que fue bastante leído en primicias la semana anterior. Desde luego, Gonzalo, si me permite, muy contundente. Gavilla de Truanes, y hubo un excelente comentario en X, que cómo les debe decir Gavilla de Truanes a esta, mejor no repito, porque está bien para X, pero no para la radio. Pero obviamente ahí les decía, ¿no? Que son unos ladrones que con el pretexto de que ya tenemos patria y de que la patria ya es de todos, en realidad era una cortina de humo para robar a manos llenas. Y eso es lo más indignante. Yo creo que vamos a tener que estar atentos a lo que se mande. Ya debería el presidente mandar los proyectos y lo que resuelva la Asamblea. Claro, una vez que se proclamen los resultados formalmente por el CNE, tiene un plazo de los 5 días para enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que a su vez deberá debatir esos temas. Doctora Karen Sichel, ¿qué piensa usted de lo que debe hacer la Asamblea Nacional con el mandato popular expresado en las urnas mayoritariamente, tanto consulta popular cuanto lo que tiene que ver con el referéndum? En una palabra, lo que debe hacer es respetarlo y cumplirlo. Creo que la Asamblea Nacional tiene que responderse 2 preguntas. Primero, ¿cómo van a cumplirlo? El procedimiento me refiero, y luego, ¿qué? El contenido. Y en esto, lamentablemente, he visto algunas posiciones que me parecen incorrectas y peligrosas. Comencemos con el cómo. El cómo es lo que conversaban hace un momento sobre qué comisión va a asumir la responsabilidad de ejecutar 5 proyectos de ley que manda el plebiscito. Y en esto hago una pequeña aclaración porque no son 6 proyectos de ley, a pesar de que sí son 6 preguntas plebiscitarias. Si vemos la pregunta F del plebiscito, no tenía anexo. Yo no sé si es que por error del gobierno, lamentablemente la Corte no pudo solventar ese error, a pesar de que le solventó algunos errores de su propuesta, pero la Corte Constitucional no podía añadir un anexo. Entonces la pregunta sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles no tiene proyecto de ley para tramitarse.
porque el decreto no contempla un anexo. Entonces tenemos 5 proyectos de ley que van a ser tramitados en un proceso expedito durante 60 días. ¿Qué significa esto? Que el trámite normal, ordinario que siguen las leyes va a ser reducido para tramitarse a través de un proceso expedito. Entonces, como decía, la primera pregunta es del proceso. ¿Qué comisión la va a tratar? De nuevo, por el pacto que hizo el presidente, el gobierno con la Revolución Ciudadana, no puede ir a la Comisión de Justicia porque sería increíble que vaya a una comisión dominada por la oposición de la consulta e increíble permitirles a ellos debatir preguntas que tienen que ver con combatir el crimen organizado, entendiendo los nexos que esta organización política tiene. Entonces, seguramente, y tal vez jugando un poco con lo que establece la ley orgánica de la función legislativa respecto de por qué se tienen que conformar las comisiones ocasionales, solamente cuando no exista una comisión que trate esos temas, dice la ley, tendrán que crear una comisión ocasional. Y creo que políticamente sería la mejor salida, a través de un proceso expedito que tendrán que regular la misma Asamblea Nacional. Ahora, respecto de qué van a tener que aprobar, solamente lo que establece la consulta popular, solamente lo que establece el plebiscito, porque lo contrario sería completamente ilegal, porque la ley establece cómo se aprueban las leyes. Lo que creamos a través del plebiscito es un régimen expedito extraordinario de aprobación de leyes penales, pero solamente respecto de los temas que los ecuatorianos hemos decidido aprobar. Entonces, el querer, y aquí creo que el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfeld, realmente o no leyó el dictamen o no ha leído la Constitución, porque me parece insólito que crea que se pueden incrementar los temas cuando eso claramente ese no es el mandato popular. Él no puede crear un régimen de excepción respecto de lo que los ecuatorianos no nos hemos pronunciado. Y nuevamente aquí la Corte Constitucional, en el dictamen que usted ha mencionado, el 124 CP24, ha señalado que si bien es cierto la Asamblea Nacional está limitada por el mandato popular, también existe el principio de configuración legislativa, que significa que ellos van a tener que discutir esto. Y esto es importante entenderlo porque la Corte Interamericana de Justicia ha señalado que las normas penales, debido a que restringen los derechos básicos de las personas y debido al principio de intervención mínima penal y otros principios, se requiere un amplio debate de la sociedad y de la Asamblea y participación de la Asamblea, que significa, en palabras sencillas, que la Asamblea no puede de la noche a la mañana aprobar las cosas que ellos quieran, sino que tiene que haber una participación del debate de la ciudadanía y la Asamblea tiene que asegurarse que ese debate se cumpla, sobre todo cuando son temas tan importantes como los que van a discutir en la Asamblea Nacional. Entonces, realmente esto de que van a aumentar más temas es absolutamente inconstitucional. Y luego, el proceso nuevamente tiene que ser un proceso que tenga afianzamiento político y también ciudadano. Eso es lo que creo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Efectivamente, doctora Karen Sichel, por el mandato popular, por el dictamen de la Corte Constitucional y por las leyes que usted ha invocado, efectivamente un debate tiene que darse en la Asamblea Nacional. Pero otra cosa es tratar de incluir temas como ya se ha insinuado en la legislatura ecuatoriana. Sí, no, es que eso sería completamente inconstitucional y la verdad es que yo no sé si es que el presidente de la Asamblea Nacional cuando ha dado estas declaraciones entiende las implicaciones de lo que esto sería. Porque, a ver, ¿quiénes van a ser juzgados por las reformas al COIP? Van a ser juzgados las personas que son acusadas y seguramente, si es que son juzgados por estas normas, estamos hablando de delincuentes. Entonces, si es que yo soy una persona que fui juzgada por una norma que fue aprobada de manera inconstitucional, mi primera defensa es ir a los órganos correspondientes y decir todo este proceso se tiene que anular porque esta norma fue aprobada de manera inconstitucional. Si no me hace caso la Corte Constitucional, me voy hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana va a revisar y va a decir, en efecto, estas normas fueron aprobadas de manera inconstitucional, lo que generaría un problema en nuestro sistema penitenciario y generaría un problema en nuestro sistema de administración de justicia penal. Entonces, esto no es una cuestión de decir voy a aprobar nomás lo que a mí se me ocurra que es positivo para el país a través de este proceso expedito. No, la Asamblea Nacional tiene un mandato y ese es el mandato que tiene que obedecer. Lo contrario es inconstitucional y pone a todo el país en peligro. Entonces, yo más bien conminaría a los asambleístas a que revisen no solo la sentencia de la Corte Constitucional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos no pueden excederse en sus funciones y tienen que garantizar que estos temas que son de gran importancia sean debatidos de la manera que corresponde. No pueden ellos aumentar cosas que nosotros no les hemos dado el permiso de que lo hagan. Juan Pablo Aguilar,
cuál debiera ser el desarrollo en la Asamblea Nacional de un mandato popular expresado en las urnas respecto de la consulta y el referéndum. Creo que aquí el problema de fondo es no solo los sueltos de huesos que son nuestros legisladores y los sueltos de huesos que puede ser el presidente de la República, sino que las preguntas mismo de alguna manera son preguntas abiertas, porque hemos dicho sí a una materia, que se simplifique la ley de extinción de dominio para va. Y sobre esa base, el presidente tiene que preparar un proyecto y remitirlo a la Asamblea. No me va a extrañar en lo más mínimo que de uno y otro lado empiecen a decir que esto incluye A, B o C cosas. Ya con todo desparpajo lo dijo el presidente de la Asamblea, pretendiendo incluir cosas que no estaban siquiera en la consulta. Pero incluso pensando en las cosas que han estado en la consulta, va a haber mil maneras para decir que efectivamente para que la pregunta tenga aquello que la gente pide, es necesario incluir el artículo A, el artículo B, cambiar la redacción no sé qué, y ahí vamos a tener un debate importante y no va a ser difícil que se cuelen cosas. Pero habría un riesgo, y yo quiero volver a leer el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en donde dice en el punto 325, se le recuerda al presidente de la República que los proyectos de reforma legislativa que enviará a la Asamblea Nacional, en caso de que la consulta fuera aprobada, como fue aprobada 9 de 11 preguntas, deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado esta Corte a través del presente dictamen, quedando vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de este organismo o que no fueran objeto de pronunciamiento en el marco de la consulta planteada a los electores. La misma situación queda establecida por esta Corte hacia la Asamblea Nacional. Es decir, Juan Pablo, queda absolutamente claro con este dictamen lo que debe hacer rigurosamente la Asamblea y el presidente de la República también. Desde la buena fe y desde un claro entendimiento, sin duda que sí. Por ejemplo, lo que planteaba el presidente de la Asamblea hace poco de incluir otros temas en los proyectos de ley que va a enviar el presidente, sin duda que queda fuera de esto. Pero lo planteó, no le importó plantearlo, pese a lo que dice la Corte. Entonces, si eso que es absolutamente y evidentemente opuesto a lo que dice la Corte, lo plantean, no va a ser difícil que tuerzan redacciones, cambien cosas, porque, por ejemplo, ley de extinción de dominio. El presidente tiene que mandar un proyecto de reforma a los temas de extinción de dominio. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué cosas va a tener? ¿A quién se va a encargar? ¿Cómo se va a entender la extinción de dominio? Hay una cantidad de temas ahí donde puedes establecer una serie de posibilidades dentro del marco de la pregunta y dentro de aquello que la Corte está diciendo. Yo creo que en ese espacio es donde se van a mover una cantidad de cosas. Doctor Gonzalo Ortiz Crespo, de no cumplirse este mandato popular, no están corriendo riesgos precisamente tanto el Ejecutivo cuanto la Asamblea de no acatar lo que el pueblo ecuatoriano aprobó mayoritariamente. Claro, imagínense lo absurdo que sería, ¿no? Llamar a un plebiscito, a un referéndum y consulta popular, que el pueblo se haya pronunciado y que luego no se cumpla, o que se excedan en el cumplimiento, o que hagan menos de lo que de lo que se resolvió. Sería una situación verdaderamente kafkiana, y no creo que se llegue a eso, ¿no? Pero sí hay el otro riesgo, ¿no? De que quieran introducir subrepticiamente otras cosas. Yo creo que en esto hay que presionar desde la opinión pública, estar vigilantes, como decía antes, y no dejar que aquello acontezca, ya que se ha llamado al referéndum por las razones que hayan sido, ya que se votó y ya que hay un pronunciamiento popular, pues la obligación de la Asamblea y del presidente es cumplirla, ¿no? Habrá, doctor Ortiz, que mirar con lupa el trámite porque ya hay la mala experiencia, como citaba, con la reforma penal, en donde finalmente quisieron meter cosas que no eran viables, incluso contra el ordenamiento jurídico, como incluir la facilidad para la revisión de sentencias. Sí, sí, eso fue escandaloso, escandaloso. Y felizmente, precisamente los abogados, los constitucionalistas que están allí, fueron las voces que nos alertaron. Yo al primero que vi fue a un jurista cuencano
que puso en Twitter, y luego sí, y creo que se logró parar por eso, porque era una cosa descarada, ¿no? Así que, bueno, nada, estar atentos y vigilantes. Por otro lado, me parece a mí que dado que esta consulta, en el fondo, todos sabemos, era también una movida política del presidente para afianzar su mandato, para medir también la aceptación que tiene, para hacer un escalón más en un proyecto que yo digo es legítimo, ¿no es cierto? El proyecto de buscar la reelección. Lo que no es legítimo es que se abuse de los fondos públicos, que se abuse de la confianza ciudadana. Pero digo, teniendo esa motivación, creo que también va a tener la motivación de que esto salga bien, es decir, de hacer de unos buenos proyectos de ley, ojalá, y de que estos tengan el trámite adecuado y sean aprobados, porque eso le va también a interesar a él políticamente. Así que esa misma motivación es la que le debería llevar a que todo esto salga bien para beneficio del Ecuador. Yo no creo en el populismo penal, por ejemplo, no creo que el aumento de penas sirva para nada, pero bueno, ya está aprobado y ahora que salga de la mejor manera. Doctora Karen Sichel, ilústrenos cuáles son los riesgos de tratar de desvirtuar el mandato popular, los riesgos que correrían los actores, en este caso el Ejecutivo, si ese es el caso, o la Asamblea Nacional, si incluye otros temas. Bueno, los riesgos legales son que la Corte Constitucional eventualmente declare las reformas como inconstitucionales. Luego, si es que hay afectados particulares por esto, pueden darse a otro tipo de responsabilidades y el Estado tendrá que responder en función de cada caso. Pero digamos, ese sería el riesgo macro de todo esto. Luego a mí lo que también me parece importante aquí entender es que sí, nosotros votamos por unas preguntas abiertas, como nos recordaba Juan Pablo, y estas preguntas abiertas a mí me llamaron mucho la atención cuando pasaron por la Corte Constitucional porque precisamente nos llevan a este debate de qué realmente es lo que la gente quería cuando aprobó la pregunta sobre la ley de extinción de dominio o qué es lo que realmente la gente estaba buscando. Entonces esto va a llevar a una serie de interpretaciones que va a ser difícil distinguir y la Corte Constitucional creo que inevitablemente va a tener que analizar estas reformas para delimitar qué sí estaba dentro de lo que las personas votamos y qué no. Entonces sí, el riesgo es que se anulen las leyes y que luego si es que hay particulares que hayan tenido esta aplicación de esta norma tengan que resarcirse o revertirse los procesos. Entonces no estamos hablando de temas menores porque como decía, quienes se van a enfrentar a estas normas son los acusados de delitos. Entonces estamos hablando de riesgos grandes respecto a nuestro sistema de justicia, de administración de justicia penal. Juan Pablo Aguilar, ¿cuáles serían los riesgos en el caso de tratar de torcer un mandato popular expresado en las urnas? Creo que el principal riesgo de todo esto es la Asamblea, porque puede esperarse cualquier cosa de la Asamblea. Y es un conjunto de personas a las que están dispuestas a hacer cualquier leguleyada, a meter cualquier tema, a pactar lo que sea sobre la base de estos textos. El único antídoto contra eso es, como decía Gonzalo, la opinión. Estar pendientes de qué es lo que van a hacer, ponerles ante la imposibilidad de hacer ciertas cosas que pretendan hacer, pero siempre sabemos que son un peligro constante. Y claro, a la larga lo que puede acabar pasando es, ya en el peor de los escenarios, lo que decía Karen, generan una ley tan disparatada o tan contraria a lo que la Corte dijo, que la propia Corte tiene que declararla inconstitucional y las cosas quedan así nomás y no sé qué salida se pueda dar ahí. Entonces, es un tema de qué va a hacer la Asamblea y tratar de controlar lo que esa Asamblea quiere hacer. ¿Y cuáles son los grandes desafíos, doctor Gonzalo Ortiz, para seguir combatiendo la corrupción que tanto daño ha hecho durante los últimos tiempos? Bueno, es una lucha cuesta arriba por la cantidad de recursos que está moviendo el crimen organizado
Ya sabemos que algunas empresas transnacionales, Odebrecht es el ejemplo, también invirtieron, creo, aceptaron en la Corte de Nueva York en el 2016 que habían gastado 800 millones de dólares, habían invertido en coimas para que le resulten sus negocios. Pero vemos que no todas las cuentas cuadran, ¿no? Aquí dijeron que al señor Glass se le había dado algo así como 13.5 millones y ahora resulta que no, que son 17, 18 millones. Y José Conceição Santos acepta haber mentido en el Ecuador porque temía que le pudieran perseguir penalmente. Es decir, hay demasiados recursos, hay gigantescos recursos y por otro lado, claro, no hay escrúpulos para nada, ¿no? Vemos constantemente estos ajusticiamientos, estas muertes, estas decapitaciones, esta maldad y esta sevicia que en la lucha interna de las mafias se presentan todos los días, sea por la lucha por territorios, sea por cobro de cuentas, o por qué será, ¿no? Pero ya estamos cansados todos los días, 2 más, 3 más, 5 más, una madre de familia, una estrella de televisión, que han estado involucradas en esto y no se sabe uno cómo. Pero esto no es para despecharse, es simplemente para saber al enemigo al que nos enfrentamos. Un enemigo que requiere la cooperación internacional, por eso es que es tan asombrosa la posición de México, ¿no? Ya el presidente dijo abrazos y no balazos, el presidente de aquel país, y parece que esto quiere que sea una política continental. Aceptemos el crimen organizado, dejemos que intervenga el crimen en la política. Esto no puede ser. Y yo creo que el Ecuador tiene las reservas morales como para reaccionar. Y creo que el presidente ha dado un buen paso, ha generado de nuevo una Secretaría para la Integridad Pública, se llama. Ojalá pueda hacer algo más que la que hizo la Secretaría Anticorrupción del presidente Lasso, generar políticas y sobre todo generar controles. Y creo que parte de esa lucha tiene que ser con una modernización del Estado, porque al crear tanta burocracia y tantos controles y tantos permisos, no es que hemos facilitado la lucha contra la corrupción. Al contrario, lo que pasa en el Ecuador es que ahora hay mucho más opciones de corrupción que lo que había antes, y entonces hay que generar procesos limpios, claros, que no dependan de una sola persona, porque cuando hay el monopolio de la decisión es muy fácil el caer en la tentación, y entonces que haya controles, que haya procesos transparentes. Para eso las nuevas tecnologías ayudan mucho. La digitalización de los procesos debe ayudar a la transparencia, debe ayudar al control ciudadano, y solo así, entre todos los países, además, podemos luchar contra la corrupción. Doctora Karen Sichel, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene el Ecuador para combatir este mal, la corrupción? La corrupción es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Creo que es uno de los problemas más complejos e históricos que tiene el Ecuador. Y cuando uno analiza cuáles son las causas de la corrupción, uno encuentra algunas hipótesis. De esto se escribe muchísimo. Entonces hay, por ejemplo, académicos que piensan que esto parte de la falta de empatía. Entonces, cuando las personas no se ponen en el lugar de sus otros conciudadanos, se genera un contexto apto para que roben y sean corruptos, pero no solamente para que roben, sino estamos hablando de también la pequeña corrupción de, por ejemplo, cuando un joven maneja borracho, le coge el policía y le da dinero. Entonces es un acto de corrupción. ¿Por qué manejé borracho? Porque no me interesa o no me pongo en el lugar del resto de que podría matar a alguien, de que podría dañar a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, en el Ecuador yo creo que nosotros no hacemos ese ejercicio de empatía ni en pequeños niveles ni en grandes niveles, de entender que nuestras decisiones afectan a nuestros conciudadanos. No respetamos las normas de tráfico, y luego esto se traduce a niveles políticos cuando vemos que
los políticos cuando pueden roban. Y lo triste de todo esto es que roban a las personas que más lo necesitan. Entonces, la corrupción tiene varias causas. Otras personas dicen que puede ser también la necesidad, la pobreza lleva a cometer actos de corrupción. Otras personas piensan que la falta de educación, en fin, hay varias hipótesis. Yo me inclino a pensar que es un problema complejo que tiene varias causas. ¿Cómo podemos comenzar a desentrañar este problema? Pues creo que de diferentes maneras porque tenemos varias causas. Una de ellas es, por ejemplo, establecer líderes políticos que demuestren integridad pública. El liderazgo político y público es sin duda una herramienta que permite a los ecuatorianos ver figuras políticas y públicas y decir, yo quiero ser así. La fiscal Diana Salazar creo que consigo y con su tarea de luchar contra la impunidad está haciendo un gran trabajo no solo por lo que hace, sino también por darnos esperanza a los ecuatorianos de que existen personas con principios que son incorruptibles por el dinero del crimen organizado. Esa creo que podría ser una medida. Otras medidas más eficientes, como nos recordaba Gonzalo, este es un problema transnacional. Es entender la causa económica que este problema tiene del narcotráfico, es que se está, al final de cuentas, traficando una sustancia que es ilícita. Y por eso ellos tienen tanta plata. El crimen organizado tiene tanto dinero porque es rentable. Entonces, ¿en qué momento? Y me permito aquí hacer una reflexión que yo sé que se escapa en el poder de influencia del Ecuador, pero ¿en qué momento nosotros nos vamos a poner realmente a ver soluciones globales sobre un problema que afecta tanto a Estados Unidos como a Ecuador, como a Perú, como a Colombia, que es el tráfico de drogas? Nosotros vemos la violencia y vivimos la violencia y la corrupción de ese aspecto. Y otros países lo ven como un problema de salud pública por la adicción. ¿En qué momento nosotros vamos a tomar medidas económicas que sean sensatas para lidiar con este problema? Entonces, mi respuesta sencilla a la pregunta tan profunda que usted acaba de hacer es que esto nos va a tomar tiempo y va a tomar que las personas que somos parte de este país entendamos que desde cada una de nuestras trincheras podemos actuar de manera íntegra, podemos manejar cumpliendo las normas de tránsito, podemos hacer nuestro trabajo como docentes o como periodistas de manera correcta, con honestidad intelectual, etcétera, etcétera. Y creo que con el tiempo, de manera sostenida y con suficientes liderazgos políticos éticos, esto podría hacer que tengamos un país más empático y por lo tanto más íntegro y menos corrupto. Juan Pablo Aguilar, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene el Ecuador para combatir este mal, la corrupción? Es, es una tarea bien cuesta arriba, pero yo creo que el principal desafío es terminar con la normalización de estas situaciones, con eso de aceptar que esto existe, de justificar a los que se portan de esa manera, de portarnos de esa manera en lo cotidiano, los ejemplos simples que ponía Karen del policía. Y creo que la mejor manera de empezar a pelear contra esto es darle salidas al ciudadano común. Porque si algo nos ha demostrado el gobierno de Rafael Correa es que llegaron a copar de tal manera la institucionalidad, que podían robar impunemente y tenían el amparo de la institucionalidad, de la justicia, de la fiscalía, de la Contraloría, y el ciudadano común no tenía sino que agachar la cabeza ante eso, porque no tenía ante quién volver los ojos. Pensemos en el caso de Carlos Poli, las famosas desvanecimientos de glosas. Sí, en muchos casos se desvanecieron glosas que no debían desvanecerse previo pago, pero en gran cantidad de casos lo que hacían era inventarse una glosa para extorsionar a un ciudadano común y corriente. ¿Y qué le tocaba al ciudadano común y corriente? Cargarse la glosa, cargarse un juicio o soltar la plata, porque no tenía a quién volver los ojos, porque la justicia estaba en manos de ellos, porque la fiscalía estaba en manos de ellos, porque Poli era un santo varón de un puntaje de 100 al que no se le podía tocar. Entonces, esas son las salidas que hay que buscar. Creo que consolidar la institucionalidad y darnos una institucionalidad en la que personas como Diana Salazar no sean la excepción, eh, es lo que deberíamos plantearnos como desafío. Bien, muchas gracias por hacer estas reflexiones de temas de coyuntura, tanto nacional e internacional, las relaciones del Ecuador con México, la ventilación del caso en la Corte Internacional de Justicia, la implementación del mandato popular expresado en las urnas, en la consulta popular y el referéndum, que deberán cumplir Ejecutivo y Legislativo especialmente,
y estos grandes desafíos para combatir la corrupción. Muchas gracias al doctor Gonzalo Ortiz Crespo, analista, escritor, ex embajador en Colombia, la doctora Karen Sichel, jurista, analista y académica, y Juan Pablo Aguilar, analista y académico. Muchas gracias por su participación, muy amables. Gracias. Gracias, Miguel. Un gusto, Gonzalo. Adiós. Muchas gracias. Cuídense. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.